Para todos aquí en el auditorio y los que están de forma virtual. Mi nombre es Valentina Zapata, soy presidente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de segundo año, y junto con mi asesor, que fue el doctor Felipe Jaramillo, ginecólogo y obstetra, y integrante del grupo de medicina fetal del Hospital General de Medellín, les traemos esta charla el día de hoy, que está titulada Más allá del diagnóstico, pronóstico y tratamiento prenatal de las malformaciones pulmonares. Entonces, ¿cuál fue nuestra motivación para traer esta charla? Entonces, lo más importante es que estas son malformaciones que vamos a detectar idealmente de forma prenatal y que su detección ha venido en aumento con la mayor disponibilidad que tenemos de la ecografía en el segundo y en el tercer trimestre. Son entidades que presentan una gran variabilidad clínica, de las que pues ya vamos a hablar. Va a representar un desafío en el manejo de nosotros pues como obstetras, y que requiere pues un monitoreo estrecho, ya que tienen una evolución que en algunas ocasiones son impredecibles. Van a representar un desafío para poder definir el tratamiento que es más adecuado para estos pacientes. Pues, conocer bien de estas patologías va a impactar en las decisiones que tomemos en cuanto a las acciones que tomemos en el momento perinatal, y la evidencia científica nos va a permitir conocer cuál es el curso clínico de estas patologías y cuál va a ser como lo que podemos esperar de ellas. Dentro de los objetivos que tenemos para esta charla, entonces, es darles y darnos a todos las herramientas para poder predecir el riesgo y guiar el tratamiento prenatal, de los cuales intentaremos no apartarnos mucho, y esto sobre todo para mejorar la gestión. El contenido de la charla, entonces primero vamos a dar como un contexto de esta patología. En la segunda sección vamos a hablar ya de materia en cuanto a la predicción del riesgo, y en la tercera parte de la charla vamos a hablar ya del tratamiento funcional que se puede dar en esta pena. Entonces, para dar como el contexto que les digo acerca de estas patologías, dentro de las generalidades vamos a tener entonces ciertas malformaciones pulmonares congénitas van a tener una variedad de condiciones que van a tener diferencias ecográficas que pueden ser muy sutiles y que el origen va a ver en el desarrollo embrionario anómalo del sistema fetal y que puede ocurrir en diferentes partes de esta embriogénesis. Van a tener una presentación variable que va a tener un espectro desde que sean asintomáticos hasta presentar un estrés respiratorio neonatal. Y entonces, dentro de las formas de malformación pulmonar que vamos a tratar en esta charla, vamos a hablar todas estas lesiones son malformaciones primarias del pulmón fetal, pero cual no debemos confundir con lesiones secundarias, que serían, por ejemplo, una sino que son lesiones específicas del tejido pulmonar fetal. Entonces, dentro de las malformaciones que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de las malformaciones de la vía aérea pulmonar, del bronco pulmonar, del edema lobar súbito y del quiste bronquial. Vamos a desarrollar una a una como estas patologías como orden. Dentro de la epidemiología les pongo como datos así como importantes. Hasta del 5 al 18 y en la literatura hasta el 25% de todas las transformaciones clínicas son transformaciones pulmonares, y la incidencia acumulada va a ser de 3 a 4 casos por cada 10.000 nacidos vivos. En Colombia, el Nacional de Salud en el 2024 reportó 109 casos de defectos de la vía pulmonar o del sistema respiratorio como defectos congénitos, que representó el 1% aproximadamente de los defectos congénitos en total, por una incidencia acumulada que vamos a ver que fue para el 2024 de 2.5 casos por cada 10.000, teniendo pues así una correlación directa con una incidencia
frecuencia muy similar a lo que tenemos en literatura global. Y también es importante que tengamos en cuenta que la incidencia ha ido aumentando en comparación con las últimas 2 décadas, sobre todo por la disponibilidad de los documentales que tenemos de la ecografía prenatal. Este estudio que se publicó en el 2022 en el Journal de Pediatric Surgery, lo que quería yo traer con este estudio fue como lo que ellos encontraron en cuanto a frecuencia de las diferentes formas de malformaciones pulmonares. Ellos evaluaron 106 niños de 11 hospitales de Estados Unidos en 2009 y 2015. Y lo que ellos encontraron fue que la mayoría de estas malformaciones pulmonares ocultas fueron malformaciones de la vía aérea contractiva, que es la principal forma que se encontrada. Luego encontraron en frecuencia el secuestro broncopulmonar, luego les seguía el enfisema lobar congénito, y por último el sistema broncológico y la atresia bronquial, que es una vía de la que vamos a ver. Lo otro que ellos encontraron, y que me pareció muy importante, fue que 503 niños, 344, o sea, el 78%, tuvieron diagnóstico prenatal de estas malformaciones congénitas, como una cifra importante para tener en cuenta que estas malformaciones se pueden diagnosticar y se deberían diagnosticar en la etapa prenatal. Estos 2 artículos, pues no voy a ahondar mucho en ellos, simplemente para mostrarles que en la literatura no obstante tenemos este primer artículo, un artículo de Bogotá y el de Niño, pues en cuanto a la literatura de Latinoamérica. En Perú, la incidencia o la frecuencia que tenemos de las diferentes formas de malformaciones pulmonares va a ser muy similar que las que tenemos globalmente, siendo principalmente, pues volviendo la primera forma, la forma más frecuente de malformación pulmonar crónica, la malformación de la vía aérea pulmonar. Ya para hablar un poco de las características de cada una de estas patologías, entonces les traje este artículo que, como vimos, 2 de las más frecuentes son la malformación de la vía aérea pulmonar como tal, que es el secuestro broncopulmonar. Este estudio, publicado en el 2008, realizado en Londres, quería describir como los hallazgos ecográficos prenatales del manejo y el desenlace que tenían estos fetos, y encontraron 170 casos entre 1994 y 2006 de malformación de la vía aérea pulmonar como tal y 14 casos de secuestro pulmonar. Dentro de los 14 casos de secuestro pulmonar, ellos encontraron que el diagnóstico más frecuente era entre la semana 19 y la 35, con una mediana de la semana 21. Dentro de los que no tenían derrame pleural, que fueron 6 casos, aproximadamente el 40% de estos casos tuvieron una resolución espontánea de esta malformación y tuvieron una supervivencia mayor al 95%. Y aquellos que sí tenían derrame pleural, que fueron 8 de los casos, lo que encontraron fue que dentro del tratamiento se utilizaron medidas ya más invasivas de las que hablaremos más adelante, y encontraron que tenían algunos una resolución neonatal, pero aquellos que tuvieron un tratamiento tuvieron una supervivencia cercana al 95%. Y de aquellos que tenían malformación adenomatoidea extracerebral o malformación de la vía aérea pulmonar, que ya les voy a explicar, encontraron que de las formas en las que se puede presentar principalmente la forma microcística, puede presentarse con oxímetros y que la mayoría se presentaban con hidros. Estos hidros, perdón, los que se presentaban sin hidros tenían una supervivencia mayor al 95%, más o menos la mitad tenían una resolución antenatal aparente ecográfica, y en el 62% tuvo confirmación de diagnóstico de forma postnatal. En aquellos pacientes que persistieron con esta lesión, el 73% recibió una resección global postnatal. Cuando hablaban ya de los fetos que sí tenían hijos, que eran buenos hijos, encontraron que la mortalidad era muy alta en aquellos que recibieron un manejo interesante, más del 95%, y encontraron que aquellos que tenían formas macrocísticas, que eran 2 tercios de los fetos, esos
universal. Algunos presentaron pues como mejoría con el manejo quirúrgico, pero también encontraron que era una de las cosas más fatales de la enfermedad. Bueno, en cuanto a esta es la primera entidad de la que vamos a hablar, como para recordarles o para tener ahí como un asterisco, este cuadradito morado que se encuentra en la esquina superior derecha, son como cosas importantes a tener en cuenta de cada una de las patologías. Y en cuanto a esta primera entidad, entonces su nombre como tal actualmente es malformación congénita de la vía aérea pulmonar, que es lo que significa esta sigla CEPAM, y que es la que hemos conocido tradicionalmente como malformación adenomatoidea quística, que recientemente su nombre ha ido cambiando y se ha tendido a estar pues en las publicaciones y en los estudios, su nombre ya en este momento es malformación de la vía aérea pulmonar, porque se ha visto que algunas de las formas no tenían presencia de quistes, sino que eran lesiones completamente sólidas. ¿Qué es esta malformación? Entonces va a ser una malformación amartomosa, es decir, del tejido específico pulmonar, sin embargo va a tener pues una proliferación anormal y como vemos que es un tejido ya pulmonar pues específicamente va a tener conexión con el árbol traqueobronquial. Es la malformación congénita pulmonar más común y va a tener una evolución variable que va a ser desde que pueda tener una regresión hacia el final de la gestación hasta presentar hidrox y muerte fetal. Va a tener una clasificación, dos clasificaciones importantes que va a ser la clasificación patológica, que es la clasificación de Stoker, en la cual no me voy a detener mucho, sino que es importante tenerla en cuenta, porque esta es la que esta es la que nos va a dar el diagnóstico final después de hacerle la biopsia a ese bebé en el periodo ya postnatal. Sin embargo, no tiene mucha utilidad cuando hacemos el diagnóstico ecográfico, ni para la prevención, ni para el manejo, no tiene pues como mucha utilidad clínica de forma prenatal. La que sí vamos a tener en cuenta y la que tenemos que tener muy en nuestra cabeza en el momento de hacer este diagnóstico ecográfico va a ser la clasificación ecográfica funcional, que se va a dividir en macroquística o microquística, e incluso hay formas que pueden presentarse de forma mixta. La macroquística, entonces, bueno, esta es la clasificación de Stoker de la que les hablaba, no me voy a detener, es simplemente para recordarles que existen 5 tipos y que solamente lo vamos a clasificar con esta clasificación, valga la redundancia, de forma postnatal. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos de estas lesiones pulmonares? Entonces vamos a ver un aumento de la ecogenicidad del parénquima pulmonar, lo vamos a ver pues básicamente blanco a la ecografía. En el lado afectado puede ser bilateral, pero la forma más común es que sea unilateral. Vamos a poder observar en las formas macroquísticas aquellos quistes de los cuales ya les voy a mostrar algunas imágenes, pero las formas microquísticas puede que no veamos absolutamente ningún quiste y que veamos solamente la masa sólida a la ecografía. Se puede asociar a compresión mediastinal y desplazamiento de las estructuras cardíacas, al igual que compresión del pulmón contralateral. Y esta compresión mediastinal, dependiendo del grado de severidad, nos va a poder causar polidramios y en casos ya más severos nos puede causar hidrox, que se va a presentar en menos del 10% de los casos. Estas son como las imágenes que les quería mostrar en cuanto a la lesión, a las lesiones que son macroquísticas, pues obviamente vamos a observar estas lesiones anecoicas en el lado del pulmón afectado. Esta es otra de las imágenes que podríamos encontrar, que aquí son estos quistes en la periferia del pulmón. Y esta sería esta última pues, imagen, esta tercera imagen, nos muestra la forma microquística de la patología que, vamos a ver, pues es una lesión completamente sólida sin ningún quiste que podamos ver como al ojo desnudo en la ecografía,
pues porque los quistes van a ser menores a 5 milímetros y va a ser muy difícil observarlos en esta, pues de esta forma. Entonces aquí les quería mostrar que comparáramos estas dos imágenes. Esta primera imagen, entonces, pues realmente en estas dos de arriba, tenemos en el corte como transverso, vemos una imagen muy similar en estas dos ecografías, que es el pulmón completamente ecogénico, y pues en el corte en el que vemos toda la parte lateral del pulmón, pues vemos una imagen completamente pues igual o muy similar. Pero quería esta imagen para mostrarles que esta primera entidad que estamos viendo aquí es esta que acabo de hablar, que es la malformación de la vía aérea pulmonar, pero esta segunda nos va a llevar a la segunda entidad, que es el secuestro broncopulmonar, y que, como les dije al principio de la charla, tienen unas diferencias muy sutiles a la ecografía. Entonces, esta segunda entidad va a ser el secuestro broncopulmonar, como les venía diciendo, va a ser una lesión de tejido pulmonar que no va a ser funcional y que no va a tener comunicación con el árbol traqueobronquial, que va a ser una de las principales diferencias patológicas entre estas dos entidades. Y la segunda diferencia y la principal que vamos a encontrar a la ecografía es que va a tener una irrigación arterial sistémica anómala que generalmente va a venir de la aorta torácica descendente, es decir, va a tener una irrigación solita para esta lesión como tal. Puede existir en lesiones mixtas entre CEPAM y secuestro broncopulmonar, pueden existir junticos, y los tipos que vamos a encontrar van a ser intralobar y extralobar. La intralobar va a compartir la pleura con el pulmón normal, y la extralobar entonces va a tener una pleura específicamente para la lesión, y también se puede encontrar o sea, como separada sobre el diafragma en el lado inferior izquierdo, o podría localizarse en el abdomen, que va a ser como un diagnóstico diferencial en las lesiones que son pues en una masa abdominal. En esta imagen lo que les quería mostrar era esta imagen que les había mostrado anteriormente, y que al Doppler, entonces vamos a ver esta imagen que va a tener un flujo y que va a hacer esa circulación pues sistémica, que va a ir directamente a la lesión pulmonar, y que esta va a ser pues nuestra única forma de diferenciarlo a la ecografía. Y aquí les quería nuevamente comparar esta primera lesión, la segunda que fue el secuestro broncopulmonar, y esta tercera lesión que también vamos a ver un pulmón ecogénico, que ocupa pues como todo el hemitórax, que desplaza las estructuras cardíacas, el mediastino, y que pues en la lateral también vamos a observar como este pulmón muy ecogénico, pero que va a tener una diferencia muy sutil porque es otra entidad que va a ser el enfisema lobar congénito. Y que esta entidad, entonces lo que vamos a ver es que es una hiperinsuflación lobar secundaria en el periodo antenatal, formada por acumulación de líquido, y en el periodo neonatal pues ya va a ser por acumulación de aire, y de ahí es que toma su nombre de enfisema lobar congénito. Esto va a ser secundario a una interferencia con la homeostasis del líquido pulmonar, que va a causar esta hiperinsuflación progresiva, y va a ser causada o por una obstrucción intrínseca, que va a ser en el 25% de los casos aproximadamente, por displasia o deficiencia del cartílago bronquial, o causada por una compresión extrínseca por cualquier cosa que me pueda comprimir la vía aérea y no permitir que el líquido pues fluya adecuadamente en este pulmón fetal. La localización más común es en el lóbulo superior izquierdo, y la mayoría van a regresar ecográficamente en las etapas finales, pero es importante recordar o saber que aunque en la ecografía veamos esta regresión, la desaparición de estas lesiones no va a significar que no vayamos a encontrar un riesgo en ese neonato, porque pueden presentar distrés respiratorio al momento del nacimiento. Aquí en nuestro cuadradito de importante recordar, el enfisema lobar congénito va a tener una vasculatura pues va a suplirse de la vasculatura del pulmón común y corriente, no va a tener una irrigación pues específica para él.
que vamos a encontrar a la ecografía. Entonces, una masa pulmonar, como les decía, ecogénica, generalmente homogénea. En estos casos es más difícil encontrar lesiones quísticas. Generalmente es unilateral, puede desplazar nuevamente el mediastino y las estructuras cardíacas, y por este desplazamiento también puede asociarse a polidramios o a hidros, y como les decía, tiene una irrigación pulmonar normal. Importante dentro de la ecografía, que lo que vamos a ver que nos va a diferenciar de las otras dos entidades es esta imagen de aquí, que es como la inversión del diafragma, que generalmente pues lo vemos hacia, pues, convecto hacia el pulmón, pero en este caso lo vamos a observar ya cóncavo. Y nuestra última entidad, y que es como el diferente de todos, va a ser el quiste broncogénico, que va a tener un origen un poco diferente, va a ser un origen en una gemación anómala del esófago primitivo y del árbol tráqueo bronquial, y esto se va a dar en la semana 4 a la 8, antes del desarrollo de las vías aéreas distales, por lo tanto, no va a tener comunicación con el bronquio normal, como otra de las entidades que ya les presenté, que era el secuestro bronquial. La ubicación va a depender del momento de la alteración en la embriogénesis, y va a poderse encontrar dentro del parénquima pulmonar en el 70% de las ocasiones, que ocurre después de la separación de la vía aérea y el esófago, o mediastinal, si ocurre antes o durante la separación del intestino superior embrionario. Y lo importante es que en la histología vamos a encontrar puro tejido de la vía aérea pulmonar. Vamos a encontrar cartílago, músculo liso, glándulas mucosas y epitelio respiratorio. Y la localización casi siempre va a ser en la línea media, más frecuentemente en el lado derecho y cercano al árbol traqueobronquial. ¿Qué vamos a encontrar a la ecografía? Entonces vamos a ver esta imagen redondeada, anecoica, con unos bordes bien delimitados, generalmente más ecogénicos, y que van a estar generalmente en la línea media, y que vamos a ver que al Doppler no va a tener pues una circulación específica para sí mismo, sino que se va a suplir de la vasculatura pulmonar normal. Dependiendo del tamaño, también me van a poder causar compresión mediastinal y polidramios o hidros. Ya habiendo reconocido todas estas entidades, todas estas diferentes patologías y malformaciones pulmonares congénitas, entonces la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es qué vamos a poder hacer y qué le vamos a decir a esa mamá en cuanto a cuál es el pronóstico de ese embarazo y de ese feto. Y entonces esto ya nos va a centrar en cuanto al tema de predicción del riesgo. Vamos a encontrar múltiples predictores del riesgo descritos en la literatura, pero vamos a ver que no todos van a tener el mismo peso estadístico. Y para empezar como en cuanto a la descripción de cada uno de estos factores, obviamente no vamos a hablar de todos, pero este es el estudio como padre de este primer parámetro, que va a ser el CBR, que es el Cystic Adenomatoid Malformation Volume Ratio, que estos autores lo que hicieron fue, ellos querían evaluar una forma de poder predecir el riesgo de las malformaciones de la vía aérea pulmonar, es decir, la primera entidad que antes se llamaba malformaciones adenomatoideas quísticas. Específicamente, esa fue la lesión con la que ellos hicieron la descripción del CBR. ¿Qué es el CBR? Entonces ellos lo midieron, ellos encontraron que la forma torácica era básicamente una elipse, y esa fue la forma que ellos decidieron tomar el volumen de la lesión sobre la circunferencia de la cabeza fetal en centímetros, que nos iba como a representar ese cambio del tamaño fetal en cuanto a la edad gestacional, para poder hacer una relación que fuera fidedigna y que nos evaluara el riesgo a través de la gestación. Ellos lo que hicieron fue un estudio en dos partes, un estudio retrospectivo que incluyó 32 fetos que tenían el diagnóstico, y un estudio prospectivo de 58 fetos que tuvieron el diagnóstico y podían hacer el seguimiento ecográfico. Este primer estudio, pues ellos vieron la presencia o no de hidros y compararon
entre ellos el CBR, y esta segunda parte del estudio, que fue el prospectivo, lo que querían era evaluar el desarrollo de eventos pues, de desenlaces ya secundarios, como la supervivencia, la necesidad de intervención fetal, la necesidad de soporte ventilatorio y la duración de la estancia hospitalaria postnatal. Lo que ellos encontraron fue en el estudio retrospectivo, ellos encontraron que de estos 32 fetos, 24 no presentaron hidros y 8 de ellos sí presentaron hidros. Y encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre el volumen de la lesión de los fetos que tenían hidrox y de los que no tenían hidrox, encontrando un volumen mucho mayor en aquellos que tenían hidrox. Y un CBR que también tenía una diferencia estadísticamente significativa entre los que tenían y no tenían hidrox, encontrando un CBR de 3.1 más o menos 1 en los que tenían hidrox y de 0.74 más o menos 48 entre los que no tenían hidrox. Ellos aquí hicieron un diagrama de dispersión graficando los que tuvieron hidrox y los que no tuvieron hidrox, encontraron la media y de esta forma, pues encontrando la media, sumándola a 2 veces la desviación estándar de los fetos que no tenían hidrox, lograron encontrar el punto de corte para el CBR, que era 1.7. Este 1.7 ya fue el punto de corte que ellos utilizaron para definir los fetos que tenían bajo riesgo de hidrox cuando tenían menos o igual de un CBR de 1.6 o tenían alto riesgo de hidrox en un CBR mayor a 1.6. Y en el estudio prospectivo lo que querían ver era en este punto de corte cómo se asociaba con los desenlaces secundarios que ellos buscaban, y encontraron que un CBR menor o igual a 1.6 en estos fetos pues que presentaron este CBR, que eran 42 de ellos, 7 desarrollaron hidrox, pero 6 de ellos tenían un quiste dominante. Y los que, pues cuando ya excluyeron los que tenían quistes dominantes, solamente uno de ellos desarrolló hidrox. Tuvieron una supervivencia de aproximadamente el 94% y la mayoría de ellos no requirió ventilación mecánica con una estancia media hospitalaria de 5 días. Mientras que los que tenían un CBR mayor a 1.6, que eran 16 de los fetos, 12 de ellos, o sea, el 75%, desarrollaron hidrox. La supervivencia fue mucho menor, pues solamente del 56%. 8 de los 9 sobrevivientes sí requirieron ventilación mecánica y la estancia hospitalera fue mucho mayor, hasta de 77 días en algunos de los casos. Lo que ellos concluyen es que un CBR mayor a 1.6 va a predecir con alta precisión el riesgo de hidrox y de muerte fetal, mientras que un CBR menor o igual a 1.6 sin un quiste dominante va a tener un riesgo menor al 3% de hidrox con una supervivencia del 97%. Y que la presencia de quistes dominantes va a ser un factor independiente de mal pronóstico, incluso con un CBR bajo. Entonces se encontraron y concluyeron ellos que un CBR va a ser un marcador muy confiable para estadificar el riesgo, guiar el seguimiento y poder decidir oportunamente las intervenciones. Este otro estudio que realmente les traje como para mostrarles que hay otros estudios que han evaluado el punto de corte del CBR para presencia de hidrox. Este otro estudio lo que quería era evaluar pues específicamente el punto de corte de 1.6, y lo que ellos encontraron en esta curva de Gerrock fue una sensibilidad agrupada del 86%, con una especificidad del 90%, un área bajo la curva de 0.93, que es bastante buena como para esta prueba, y una probabilidad post-test que nos decía que si el CBR es mayor a 1.6, la probabilidad de desarrollar hidrox era del 90%, mientras que si teníamos un CBR menor a 1.6, la probabilidad iba a disminuir al 14%. En este otro estudio, entonces, lo que ellos querían ver era si el CBR o algún otro factor se asociaba con poder predecir el riesgo
de las malformaciones pulmonares congénitas, pero que incluyeran otros tipos de malformaciones, no solamente la malformación de la vía aérea pulmonar, sino que incluyeron el cisto broncogénico, la atrofia bronquial, el secuestro broncopulmonar, el enfisema lobar y el blastoma pleuropulmonar. Ellos hicieron, fue una corte retrospectiva en 11 hospitales, incluyendo 344 niños con malformaciones pulmonares congénitas de estos tipos que les acabo de mencionar. Y para no hacer muy largo, pues como la explicación, finalmente en el análisis multivariado, lo único que encontraron que podía asociarse a una predicción del riesgo confiable era el CBR, tanto el inicial como el CBR máximo, para el desarrollo de síntomas o morbilidad respiratoria neonatal, no solamente para hidros, que era lo que habían estudiado los estudios previos. ¿Qué encontraron ellos? El valor pronóstico del CBR para hidros, cuando era mayor a 1.36, tenía una sensibilidad del 90%, una especificidad del 86% y un valor predictivo negativo del 99%. Y que un CBR máximo mayor a 2.25 tenía una sensibilidad del 100% para la presencia, bueno, para el desarrollo de hidros. Para síntomas respiratorios al nacer, un CBR de más de 0.93 tuvo una sensibilidad del 83% y una especificidad del 60%. Para intubación, un CBR de 1.94 tuvo un área bajo la curva de 0.81. Y para resección lobar neonatal, un CBR máximo de mayor de 1.73 también tuvo un área bajo la curva de 0.81. Y en este otro estudio, lo que ellos querían desarrollar era una forma simple y precisa para estratificar el riesgo de compromiso respiratorio neonatal en los fetos que tenían lesiones pulmonares prenatales. Ellos evaluaron varias variables, que era la presencia de hidros, el desplazamiento mediastinal, el tipo de lesión y los CBR iniciales, máximos y finales. Y esto para lesiones pulmonares fetales y para el desenlace de morbilidad respiratoria neonatal, encontrando que el predictor más consistente fue el CBR y que un CBR máximo mayor o igual a 1, que este va a ser otro valor que vamos a tener en cuenta, va a predecir con alta precisión, con una sensibilidad del 90%, una especificidad del 93% y un valor predictivo negativo del 98%, la morbilidad respiratoria neonatal y la necesidad de resección en el periodo neonatal. ¿Qué podemos concluir con todos estos estudios que acabamos de revisar? Que el factor predictor por excelencia para estas malformaciones pulmonares congénitas va a ser el CBR, tanto para hidros como para desenlaces adversos neonatales, y que vamos a tener otros factores que van a ser más que todo cualitativos, que nos van a poder apoyar para poder hacer, pues como para poder identificar estos pacientes, en los cuales después de identificar esto a la ecografía, siempre sí o sí vamos a tener que medir el CBR. Después de todos estos estudios, ha habido algunos autores que han querido como desarrollar un algoritmo claro para poder guiar el seguimiento de estos fetos, y el que me pareció como más práctico fue este, en el cual nos ponían en los puntos de corte de 1 y de 1.7 que vimos en los estudios anteriores, para poder definir el riesgo bajo, el riesgo moderado y el riesgo alto de estos fetos. El riesgo bajo va a ser cuando tenemos un CBR menor o igual a 1.1, y en estos fetos lo que ellos proponen es hacer un seguimiento ecográfico cada 4 semanas. Los que tienen riesgo moderado, que es un CBR entre 1.1 y 1.6, proponen hacer un seguimiento de manera semanal, y estos ya vamos a empezar a pensar en estos fetos que deben nacer en un sitio terciario, ¿sí? En un hospital terciario que tenga medicina especializada para poder manejar estos bebés en el periodo neonatal. Y un CBR mayor o igual a 1.6 va a ser el riesgo alto, y que ellos proponen que se haga seguimiento ecográfico 2 veces por semana por el alto riesgo de desarrollo de hidros y de desenlaces adversos perinatales.
Esto, entonces, en esta historia ya nos va a llevar a pensar y a poder hablar con la mamá de cuáles son las opciones que tenemos para estos fetos de forma prenatal, que es como el objetivo final de esta charla. Y vamos a tener básicamente estas opciones terapéuticas de manera prenatal, que van a ser el único arsenal que tenemos para el manejo de estos fetos. La primera de la que vamos a hablar van a ser los esteroides antenatales, que antes de yo hacer esta charla no tenía ni idea que los esteroides antenatales se podían utilizar para malformaciones pulmonares, y me pareció muy interesante. Y vamos a tener dos escenarios en las que vamos a poder utilizar los esteroides antenatales. Lo vamos a dividir en las que son lesiones de la vía aérea pulmonar, o sea, los CPAM, y otras malformaciones congénitas pulmonares. En cuanto al uso de esteroides en CPAM, entonces este estudio nos trae, esto es una revisión integrativa de 4 estudios observacionales retrospectivos en el que reunieron 79 fetos y querían revisar la evidencia disponible acerca del uso de los esteroides para manejo prenatal de los fetos con CPAM de alto riesgo, es decir, con un CBR mayor a 1.6. Estos 4 estudios solamente evaluaron el uso, pues solamente evaluaron la respuesta de esteroides con uso de betametasona. Solamente tenemos estudios que hablen de la betametasona, no como en maduración fetal que podemos utilizar la betametasona porque tenemos estudios al respecto. En este solamente hay, pues en todos los estudios que hablan de esto, solamente hablan de la betametasona. Y lo que ellos encontraron fue que un ciclo único de corticosteroides o múltiples ciclos, ambos van a tener resolución del hidrox y mejoría en la supervivencia. Sin embargo, lo que ellos encontraron fue una tendencia a que el uso de un ciclo único de corticosteroides tenía mejor respuesta que múltiples ciclos. No tenemos como mucha explicación del porqué de esta o sea, de la fisiopatología de por qué va a tener mejor respuesta con un solo ciclo, pero es lo que han encontrado en los estudios. Y también lo otro que ellos nos dicen es que esta resolución de los síntomas del hidrox y de la supervivencia va a ser principalmente en las formas microquísticas de la enfermedad, ya que en las formas macroquísticas no encontraron una buena respuesta si se utilizaban los esteroides como única terapia. Y en cuanto a los esteroides para otras formas o otras malformaciones pulmonares, tenemos varios estudios y lo que ellos concluyen, o pues realmente no voy a ahondar en esto, simplemente ellos evaluaron el uso de esteroides en otras malformaciones pulmonares y encontraron también una mejoría en la reducción del CBR, en la reducción de hidros, en la supervivencia y en la tasa de cirugía fetal abierta, pero que también tenía pues tienen como una predilección o tienden a mostrar que los ciclos únicos de esteroides tienen mejor respuesta que los ciclos repetidos. Sin embargo, no hay, o sea, las diferentes sociedades no tienen protocolos establecidos generales como para todas las sociedades. Se hizo un estudio en Estados Unidos en el 2021 en el que se hizo un cuestionario a 157 obstetras de Estados Unidos, en el cual les preguntaron las indicaciones, las dosis repetidas en las que utilizaban los esteroides y en qué corte de SBR, y la conclusión es que no hay consenso. O sea, sirven, pero no hay consenso ni hay un protocolo establecido para su uso. En cuanto a esta segunda opción que tenemos en nuestro arsenal terapéutico, va a ser el drenaje percutáneo, que básicamente es una toracentesis transuterina. Este estudio del 2026 lo que nos quería era evaluar el efecto del drenaje pulmonar tanto en hidrotórax fetal primario e incluyeron pacientes con lesiones pulmonares quísticas congénitas con un total de 108 fetos en 16 de los estudios evaluados, y lo que ellos encontraron fue que no había un efecto global beneficioso del uso de estos drenajes pues, transuterinos, pero lo que sí encontraron fue que en estudios que tenían hidros, la supervivencia sí aumentó estadísticamente significativo y
pues como muy grande, con un OR de 19.2, y que en estos fetos que no tenían hidrox, el OR bajó a 0.04, haciéndonos pensar que el uso pues de este drenaje transuterino en los fetos que no tienen hidrox antes podría generar un efecto pues nocivo a estos embarazos y procesos. La siguiente opción que tenemos son los shunts o derivaciones toracoamnióticas, que básicamente es dejar un catéter en la lesión quística para que drene hacia el líquido amniótico. De esto sí tenemos un poquito más como de evidencia un poquito más fuerte, y les traje este estudio que evaluaron 31 fetos de forma retrospectiva entre el 2000 y 2020, y lo que ellos encontraron fue que de forma prenatal el éxito en la colocación del shunt fue hasta el 97% en la primera inserción. Solamente requirieron una reposición de shunt en un segundo tiempo 6 de los casos, y presentaron una supervivencia fetal hasta el parto del 90%. Dentro de las complicaciones que ellos encontraron, solamente encontraron de las complicaciones neonatales, infecciones, neumotórax y neumonía aspirativa, solamente 5 de los pacientes los presentaron. Y en cuanto a las complicaciones tardías, encontraron que 9 de 15 de estos fetos presentaron una deformidad torácica, siendo todas de ellas leves y que no requirieron cirugía correctiva. Y en el seguimiento, que tuvo una mediana de 10 años aproximadamente, el 97% tuvo una función pulmonar normal sin limitación de la actividad, y solamente uno de los casos presentó limitación moderada en cuanto pues, al seguimiento de estos pacientes. Y finalmente tenemos unas versiones que son, pues, que ya lindan con lo experimental, en los que obviamente no tenemos ensayos clínicos ni estudios como de mayor calidad metodológica, que son la cirugía fetal y la ablación de vaso nutricio. De la cirugía fetal, aquí no me voy a detener mucho, es simplemente para decirles que existe, se puede hacer, hay personas que la hacen y que han tenido, pues, buenos desenlaces, pero que es el último recurso con el que contamos para manejar estos pacientes y que se utiliza solamente si no hay mejoría con las otras intervenciones. Vamos a tener 3 opciones de resección, pues para la resección quirúrgica, y está la primera, que es la resección fetal, que va a ser cuando todavía tenemos el feto conectadito a la placenta, mayor a 21 semanas, y que después de eso va a continuar la gestación. Los procedimientos de EXIT que se van a realizar en el momento de la finalización de la gestación, siempre después de 28 a 30 semanas y todavía con el efecto con la circulación placentaria. Y la última, que es la section to resection, que es en el momento del parto, en un segundo tiempo quirúrgico, pero pues en un quirófano al lado, es decir, simultáneamente se termina el procedimiento de la mamá mientras se va haciendo la resección lugar de neonato. Finalmente tenemos las opciones de ablación del vaso nutricio, que va a ser ya para lesiones únicamente sólidas, a diferencia de estas otras terapias que les había mostrado, que es para aquellos que tienen acumulación de líquidos, que podemos mejorarlo con la salida de ese líquido. Estas van a ser para lesiones sólidas de las cuales no tenemos opción de poner, pues, de hacer un drenaje. Tenemos la opción de escleroterapia, de láser o de radiofrecuencia, que obviamente no hay, pues no hay demasiada literatura al respecto. En cuanto al manejo con láser, tenemos este estudio que nos mostró pues 22 casos en los que se realizó ablación con láser, y pues para no hacer muy largo, en conclusión, encontraron 3 muertes fetales, 2 muertes neonatales, y uno de los estudios que no tenemos información acerca del desenlace pues, de supervivencia. El resto pues tuvieron como una buena respuesta a la ablación del vaso nutricio. En cuanto a la radiofrecuencia, solamente encontré este caso reportado de ablación en un feto de aproximadamente 21 semanas, de 20 más 6 semanas, que presentó pues una adecuada respuesta a la radiofrecuencia, pero pues como les digo, es algo
como más que todo anecdótico. Y finalmente la escleroterapia, aquí me equivoqué, esto no es radiofrecuencia, sino escleroterapia, se puede realizar con diferentes sustancias. Las que más se han utilizado son el polidocanol al 3% y la etanolamina oleato al 5%, que en general han presentado resolución de hidrox casi en todos los casos, pero también han presentado algunas complicaciones como en el caso del polidocanol, una sepsis fatal, un óbito y una bradicardia transitoria con 3 fetos de los 5 en los cuales se ha hecho que sobrevivió. Y en cuanto a la etanolamina oleato, solamente tenemos 9 casos reportados, 2 de ellos tuvieron óbito, 3 de ellos tuvieron secuelas a largo plazo y uno de ellos tuvo muerte neonatal, con lo cual pues no es posible como recomendar como tal estas terapias, sino saber que las tenemos como opción en el caso de que se puedan y se tengan que realizar. Ya como conclusiones de esta charla, entonces tenemos que las lesiones primarias del pulmón fetal las vamos a dividir en 4 tipos, que son el CEPAM, el secuestro broncopulmonar, el enfisema lobar congénito y el quiste broncogénico. Van a ser identificables a la ecografía generalmente y que van a tener unas diferencias puntuales. Tienen una presentación clínica variable. El principal predictor del riesgo, y quiero que esto quede como, o sea, si esto es lo único que se llevan de la charla, quedo contenta, y es que tenemos el único predictor de riesgo que tiene una buena fuerza o buena potencia estadística, es el CBR con puntos de corte de 1 y de 1.6 para determinar el bajo, moderado y alto riesgo. El riesgo nos va a determinar el manejo y el seguimiento que debemos tener con estos embarazos. Dentro del arsenal terapéutico tenemos los esteroides, que no tienen buena evidencia en lesiones macroquísticas. En lesiones quísticas vamos a utilizar los drenajes o los shunts. En las que no son quísticas, sino sólidas, tenemos como opción principal la ablación del vaso nutricio. Y como última opción, la lobectomía fetal o la resección perinatal de algún, pues, del lóbulo pulmonar afectado. Y que el objetivo de todas estas terapias va a ser mejorar los desenlaces neurales. Muchas gracias. Bueno, entonces damos paso a los comentarios del doctor Felipe como asesor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, se oye. Bueno, Gina, muchas gracias. Valentina, muchas gracias. Sintetizar este tema donde no hay una información clara en la medicina, es decir, encuentro literatura, pero es muy dispersa porque no hay protocolos, solamente hay trabajos experimentales. Hay una publicación en cuanto a el diagnóstico, la histología, a qué corresponde, pero resulta que cuando el enfoque es dirigido a terapia, como lo que estamos intentando aquí, a una solución de un problema, cuando nos enfrentamos en la consulta en medicina fetal, ya empieza uno a patinar porque la información, como vieron, es escasa y muy dispersa. Entonces le toca a uno recoger mucho material totalmente disperso que no tiene una metodología para tratar de juntarlo y darles a la gente como una ligera, no una ligera, digo, quiero decir, sino tratar de concluirles y centrarlos en la información. O sea, recoger todo eso tan disperso y centrarlo. Y eso lo logró Valentín y por eso le agradezco mucho en su conferencia. Para recortar el tiempo y no extendernos un poco más, quería decir que pues, realmente nosotros cuando estamos en ecografía, si vemos estas lesiones en los esteroides, han sido siempre, y esa como es una de las conclusiones, es la primera mano en la terapia de este tipo de lesiones, sea la que sea. ¿Por qué les digo sea la que sea, a pesar de que les mencionó 4? Y eso que hay más que se puedan parecer. Es porque usualmente no logramos diferenciar una de otra, excepto que encontremos el vaso nutricio que venga de la aorta, pero hay veces que viene de una esplénica, hay veces que viene de una gástrica y podemos confundirlos. Entonces no siempre es fácil. Correcto. Entonces, independientemente de la lesión que uno ve, uno siempre usa los esteroides al mismo esquema que la maduración pulmonar. Más o menos eso es lo que hacemos.
Luego, si vemos un derrame pleural grande o un quiste grande, pues para nosotros es bastante fácil, bueno, bastante fácil quiero decir entre comillas, es laborioso, pero lo hemos practicado, que es el drenaje percutáneo o poner un shunt toracoamniótico. Muy bien, el talón de Aquiles son las lesiones completamente sólidas que producen el hidrosfetal. Eso es un talón de Aquiles para nosotros, porque como vieron, pues toracotomía que se han realizado, 30% han estado bien, el otro no. Entonces nos quedan estas ideas experimentales que vienen desde hace muchos años, desde la escleroterapia con polidocanol y etanolamina, desde el año 2002 vienen publicándose. Y tú en este momento, al 2025, puedes recoger no más de 20 casos. Y de esos 20 casos, la tasa de éxito ha sido el 70%, porque un 30% de esos, cuando digo porcentaje, a pesar de esos 20 casos, es porque pues calculo el porcentaje de ellos, pues ahí básicamente no puedo hacer una estadística importante. Y ese 30% han fallecido porque cuando se pone el polidocanol viaja al corazón y hace daño y hace una lesión cardíaca. Entonces hace una muerte fetal intrauterina. Y en otros casos no funcionó. Sí, continuó el hidrops, volvieron a aplicar más etalonamida o polidocanol o han utilizado otros químicos, el sulfito de sodio, y resulta que hace una necrosis severa donde mostró ya o reportó ya una infección neonatal después. Bien, igualmente eso es lo que queríamos mostrar a la gente, que a veces lo tenemos que quedar viendo, observando y experimentando como hacen en otros países, tratando de darle una respuesta a un bebé que está muy temprano en edad gestacional y que tiene una complicación muy grave que si no se trata, ella lo dijo en la conferencia, aquellos que tienen hidrops, que tienen esta complicación y no los tratamos, fallecen en el 90 o 100%. ¿Sí? Entonces a veces entre la espada y la pared nos toca, deberíamos, intentaríamos, debemos concentrarnos con todos los equipos para hacer algo así sea cuasi experimental. Ahora doy paso a las preguntas de los que quieran, de los que las tengan por ahí. Guay. Sí, Mafe, adelante. Mafe tiene una pregunta, doctor. Ah, bueno. Hola, A ver, profe, Mafe. buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Súper. felicitar a Vale por tu charla, son muy buenas. Y pues recordándonos como todas esas variedad de patologías a nivel pulmonar. Profe, tengo una duda. Cuando tenemos un CBR mayor a 1, pues que no nos está apreciando como tal el riesgo de hidros porque sabemos que es mayor de 1.6. Pero ahí podríamos inclusive ya pensar en darle esteroides a la paciente, inclusive si ya pasó como más de la semana 26, 28, que es como donde uno va mirando que se puede ir reabsorbiendo eso, se puede ir eliminando la patología o no. No sé si me Poder entender. sí, Poder. poder sí, claro, es que no hay consenso de cuándo ni cómo, ¿cierto? Fijo a 1.6, entre 1 y 1.6 hay dilema. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, y sobre todo cuando empiezas a juntar otras variables. Ves que lleva la semana 26 y no se ha desaparecido. Ves que esa paciente vive en una zona distante por cuestiones administrativas. Ves que el acceso o ese bebecito está presentando un pequeño derrame así no tenga hidros. Entonces empiezas a dolerte que la probabilidad de que pues, sea progresivo o que no vaya a mejorar espontáneamente te exige la necesidad o te lleva a la necesidad, ojo, como te dije, no hay consenso, te lleva a la necesidad de aplicar ese esteroide. Entonces eso lo hacemos con cierta frecuencia nosotros cuando vemos que esto no está resolviéndose en el tiempo en que la estamos vigilando y que quizás está mostrando cosas muy sutiles que nos pueden llevar a una complicación. En esos casos la ponemos así tenga un CBR menor de 1.6. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguien más virtual o que esté acá en el auditorio quiere hacer alguna otra pregunta? Comentario. No hay como nadie alzando la mano, ¿sí? Bueno, no, para concluir, entonces vimos que Valentina pues hizo una exposición pues muy práctica, ¿cierto? Nos mostró el campo de acción que tienen ustedes en una ecografía en un primer nivel, ¿cierto? Ya saben si eso les está dando que tiene ese índice más de 1, pues están autorizados para iniciarle tratamiento, ¿cierto? La van remitiendo, pero mientras tanto
le van dando su tratamiento, y lo otro, pues las diapositivas muy adecuadas, con muchas imágenes, porque es una charla de fetal, ¿cierto? Son cosas más visuales que escritas, lo que necesitamos. Entonces, felicitarte, Valentina, se nota que estuviste muy bien asesorada. Listo. Muchas gracias, doctor Felipe. Gracias a ti por esas palabras, gracias a todos por asistir y gracias Valentina, excelente presentación. Muchas gracias, profesor. Feliz día. Hasta luego, que estén bien todos.